Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la Palabra de Dios. Qué bueno es poder compartir con ustedes a través de este medio lo que la Palabra de Dios tiene para nosotros en este tiempo. Hoy día, a partir de hoy día, vamos a considerar la primera epístola universal de San Pedro, apóstol. Entonces, tenemos que considerar acá que el propósito de la carta fue para consolar a los hermanos que estaban, como va a ser más adelante, expatriados. Pero aquí se utiliza el nombre de Pedro, también conocido como Cefas, en primera de Corintios, el capítulo 1, vamos a buscarlo. El versículo 12. 1 Corintios 1:12 dice, quiero decir, el apóstol Pablo escribiendo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Ahí hay esta palabra, la palabra Cefas. Pero también se utiliza la palabra Simón, Simón Pedro. Pero al iniciar la carta, Pedro pone su nombre, en primera instancia el nombre griego, Pedro, que significa roca. Entonces inicia diciendo que él es Pedro. Más adelante dice apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Vale decir que él fue enviado por nuestro Señor Jesucristo y con la autoridad que Dios le dio, entonces él comienza a desarrollar su carta. Por eso él dice apóstol de Jesucristo. Yo soy un enviado de Jesucristo para anunciar lo que voy a decir en esta carta, para decir con autoridad, ¿no?, lo que tienen que hacer la iglesia, los hermanos que están en otros lugares. Apóstol de Jesucristo, entonces se menciona al apóstol Pedro. A los expatriados, a los que necesitaban consuelo, a los que necesitaban una ayuda de parte de la iglesia, porque sabemos que el ser expatriado pues era de ir de un lugar a otro para que puedan conservar o puedan salvarse de la persecución. Entonces iban a diferentes lugares los expatriados. Expatriado dice de la dispersión. Entonces el Imperio Romano estaba pues enfurecido con los del camino. Entonces tuvieron que dispersarse los hermanos de la iglesia. Y se menciona algunas ciudades, ¿no?, como en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces ciudades romanas, es cierto que perseguían pues a los cristianos. En el versículo 2 aparece una palabra importante. Dice elegidos, elegidos. La palabra elegidos dice elegidos según la presciencia de Dios. Y aquí tendríamos que hablar acerca de la doctrina de la elección o la adopción. Elegidos según la presciencia de Dios. Vale decir que Dios conocía todas las cosas, conoce todas las cosas, y entonces nosotros estábamos en su plan, nosotros estábamos allí como parte de la iglesia. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, de Dios Padre. Y aquí entonces encontramos que nuestro Señor sabía todo. Cuando habla de su presciencia, habla de su plan
que fue creado, ¿no?, antes de la fundación del mundo. En ese plan estábamos nosotros, ¿no es cierto?, la iglesia del Señor. La presencia de Dios es el previo conocimiento que solamente nuestro Dios Todopoderoso tiene. Entonces, fuimos elegidos, y no solamente fuimos elegidos, sino que nuestros pecados fueron perdonados, ¿no es cierto? Y debemos nosotros tener también, nosotros debemos ser capaces de aceptar a nuestro Señor Jesucristo para comenzar a vivir con Él. Pero avanza el texto y dice, en santificación del Espíritu. Y aquí nosotros nos encontramos con la Trinidad. En primer lugar, habla del Padre. En este versículo nos habla acerca de la salvación, haciendo referencia a la Trinidad. El Padre hace el plan y hace todas las cosas para que nosotros pudiéramos tener un encuentro personal con Él. Pero avanza el texto y dice, santificación del Espíritu, santificación del Espíritu. El Espíritu es el que realiza todo el proceso de la santificación, en el inicio de nuestra vida cristiana, nos bautiza, 1 Corintios 12:13, nos salva, nos sella, versículo Efesios 1:13, y comienza a vivir en nosotros, como dice Romanos 5:5 y 2 Timoteo 1:14. El Espíritu Santo trabaja con nosotros. En el libro de Efesios, el capítulo 3, verso 18 al 21. Intercede por nosotros. Romanos 8:26. Nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 4:17. Nos guía. Romanos 8:26. Nos fortalece. Efesios 3:16 y 17. Y finalmente revela su voluntad para vivir en ella. Efesios 1:17. Entonces vemos que el Espíritu Santo está en forma activa, trabajando en este tiempo en nosotros, porque así lo había mencionado nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 2, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, ¿para qué Dios nos ha dado su Santo Espíritu? Para obedecer, obedecer la palabra, a la palabra de Dios. Y dice, y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos acá que está la Trinidad, Dios el Padre, el Santo Espíritu de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar. Como dice el libro de Marcos, capítulo 10, el verso 45, y 1 Corintios 13, 3 y 4. Y así limpiar con su sangre nuestras vidas manchadas por el pecado, ¿no es cierto? Como dice Efesios 1:7. Darnos la salvación, nuestro Señor Jesucristo, Mateo 1:21, Juan 3:17, y la vida eterna, Hechos 4:12, 1 Timoteo 1:6. El ser rociados con la sangre de Jesucristo debía ser derramada para nuestra limpieza delante de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad que hay en nuestro corazón. Pero nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo cosas por nosotros.
Por ejemplo, Él vive en nosotros a través de su Santo Espíritu, Juan 14, 23. Se presenta nuestro Señor Jesucristo en medio cuando estamos reunidos en su nombre. Mateo 18, versículo 20. También Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios 4:15 encontramos que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿No es cierto? 1 Timoteo 2:5 nos da vida eterna, Juan 10, 28 y 29. Y este rociamiento implica compromiso, obediencia a su palabra, Pero también nosotros podemos encontrar que está pues la elección, está la santificación, está la presencia, está la sangre de Jesucristo. Entonces, son términos teológicos, términos que se ha hecho como doctrina, ¿no? En el estudio de la palabra. Entonces, se ha hecho la doctrina de la elección, la adopción, la doctrina del conocimiento de Dios, la doctrina de la santificación. Entonces, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así termina la salutación de esta epístola. Sin embargo, ya el apóstol Pedro ha mencionado algunas palabras que tienen que ver con la salvación de cada uno de nosotros. Y esto era lo que la iglesia necesitaba en ese tiempo por la dispersión, ¿no? En diferentes ciudades, en diferentes lugares. Entonces, luego a partir del versículo 3 en adelante, hay alguien ha mencionado que es una doxología, o sea, una alabanza a Dios, ¿no? Por eso es que empieza diciendo bendito. Pero eso lo veremos en el próximo encuentro que tendremos en nuestro estudio. Así que, hermanos, recordar que nosotros somos de Cristo, que nosotros debemos vivir para servirle a Él, no simplemente para ser un miembro de la iglesia, sino que Él demanda de nosotros ese servicio. Entonces, y que nuestra vida pueda ir santificándose, que permitamos que el Espíritu Santo pueda sacar lo viejo de nosotros, nuestros malos pensamientos, y que el Espíritu Santo nos llene en nuestra vida cotidiana, nos llene, ¿no? Y estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios, a obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos esta salutación y esperamos que Dios nos ayude a tener la gracia y la paz. Por eso Pablo dice gracia y paz, no dice o sean sumadas, no, dice o sean multiplicados, que vivan en esa gracia y en esa paz que solamente Dios puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo entendemos, pero Dios nos da esa paz en medio de la angustia, como eran los expatriados de la dispersión. Así que, hermanos, rápidamente hemos visto esta salutación del apóstol Pedro y luego estaremos mirando entonces del versículo 3 en adelante. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta una próxima oportunidad.